nueva, actual, eficaz. Y que precisamente el que la hace nueva, actual y eficaz es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, como dijo el Señor, entonces nos recordará o volverá a pasar por nuestro corazón o reactualizará o hará viva, no muerta, eficaz, no ineficaz, cortante como espada de doble filo, Hebreos 4:12, la palabra de Dios. Y hoy, a la situación que cada uno de nosotros está viviendo, cuando nos colocamos delante de la palabra de Dios, no hay nada oculto, no hay nada escondido, delante de aquel ante quien tendremos que dar cuentas, Hebreos 4:12, 13 y siguientes, eso es lo que dice. Que cuando nos colocamos hoy delante de la palabra de Dios, es colocarnos delante de un Dios vivo, de un Dios actual, de un Dios actuante, de un Dios que me conoce, de un Dios que a través de su palabra me limpia, me sana, me renueva, me transforma, me libera, me hace nueva criatura. Qué bueno que usted entienda eso. Cuando al principio le decía hace rato, Dios iba a crearlo todo, simplemente dijo, hágase, y fue hecho. Dios no tiene que hacer esfuerzos raros. Dios simplemente pronuncia mi nombre y yo vengo a la existencia. Pronuncia las galaxias y vienen a la existencia. Pronuncia la vida y viene a la existencia. Por eso cuando Jesús, la palabra de Dios encarnada, quería perdonarle a alguien o sanar a alguien, simplemente le decía, quiero, tus pecados te son perdonados. Hoy mismo va a repronunciar nuestro nombre. Hoy mismo, a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, el Señor Dios pasa hablándonos. Y con esta palabra, que es una palabra, ¿está viva o está muerta? Viva, porque es la palabra de Dios, porque es Dios que es la palabra, porque es Dios que a través de estas escrituras inspiradas por el Espíritu resuenan para su pueblo. ¿Es eficaz o no es eficaz? Es eficaz, o sea que cambia, que tiene poder, que sirve. Cuando usted encuentra a alguien que no sirve para nada, que no es eficaz, a un jabón que no da el rendimiento que esperaba, una tela que se daña fácilmente, alguien que prometió hacer una cosa y que no la hizo, entonces como que no es eficaz. En cambio, la palabra de Dios es eficaz, viva y es eficaz. O sea, que realiza lo que, ¿realiza qué? Lo que proclama. Realiza la palabra de Dios lo que está diciendo. Realiza la palabra de Dios lo que está diciendo. Bien sea que el hombre duerma o vele, el reino de Dios, la palabra de Dios viene a actuar en usted. Por eso yo me consuelo en parte cuando algunos de ustedes los veo dormidos. Porque la palabra de Dios seguirá actuando, así dice el Señor, bien sea que el hombre vele o que esté despierto. La palabra de Dios sigue allá obrando. No se me olvida nunca. Dentro de todos los sitios donde uno va a predicar la palabra y a enseñar. Entonces esta era una parroquia que yo acostumbraba ir a tener escuela bíblica cada martes, allá en Medellín. Se llenaba. Y había por allá en el sitio como un estilo de columna. Y llegaba un señor un poquito protuberante, 120 kilos más o menos. Y se hacía muy bien y se acomodaba en una silla contra la columna. Y antes de empezar yo a hablar, el hombre ya estaba profundo. Ya estaba profundo. Me quedaba el consuelo y aclaré que estaba dormido, era antes de empezar a hablar. Entonces yo decía, debe ser por todo el trajín del día, por todo el cansancio del día. Lo cierto es que el hombre no fallaba. Llueva, truene o relampaguee, el hombre llegaba allá todas las semanas a la escuela bíblica, muy cumplido, a dormir. Allá se hacía. Parece ser que en la casa no dormía muy bien, entonces necesitaba venir a dormir ahí. Porque es que usted no se ha dado cuenta que llega una edad donde a uno como que se le descuadran las cosas así como a los niños, ¿ya? Llega una edad en que uno
como que se duerme donde debe estar despierto y está despierto así con los ojos así, abiertos a medianoche. ¿No le ha pasado? ¿Usted ya llegó a esa edad? Estamos graves. ¿Sabe qué edad sigue? La que usted se levanta y se sienta ahí en la cama y es, yo me estaré levantando o me estaré acostando. Pero después peor, usted llega a la puerta de la casa y es, estaré saliendo o estaré entrando. Las cosas son graves. Lo cierto es pues que este amigo llegaba y no faltaba allá a dormir. Cuando un día miro yo hacia la columna y allá estaba como de costumbre. Pero ese día la predicación del Señor, que había ido cayendo también en el corazón de él, aun cuando estuviera despierto dormido, había dado fruto. Y cuando miro y estaba llorando y llorando y llorando, yo decía, ¿será que está llorando porque no lo he dejado dormir o qué? No, la palabra de Dios por fin estaba dando fruto, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es? Viva, y es eficaz, y es más cortante que espada de doble filo. Y el que hace eso precisamente es ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que es Dios, ¿quién? Actual. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios actual y actuante. Y una de las tareas del Espíritu de Dios es ser la memoria, reactualizar, recordar, revivir la palabra de Dios en medio de su pueblo. Que hoy, cuando colocamos nuestras realidades, las que cada uno de nosotros hemos traído, ante esta palabra del Señor, experimentemos pues que esa palabra de Dios es viva, que esa palabra de Dios es actual, que esa palabra de Dios es eficaz, que esa palabra de Dios, por la acción del Espíritu, va a llegar a las situaciones de cada uno de nosotros, aún a un montón de situaciones que uno no conoce, Y como la palabra de Dios llega como espada de doble filo hasta lo profundo, cortando, entrando, hasta donde, dice el texto, donde se une como el espíritu y el alma. Dice el texto, como allá está la médula de los huesos, hasta donde uno no alcanza a llegar a nivel racional, más allá de su conciencia, hasta su inconsciencia, hasta lo que en uno está tan oculto, pues llegará la palabra de Dios a iluminar, a sanar, a romper ataduras y a transformar. Tenga usted presente siempre esto cuando lee la palabra de Dios. Es más, cuando en la iglesia leemos, proclamamos la palabra del Señor, es el mismo Jesús, que es el mismo ayer, hoy, siempre, el que proclama su palabra o el que se autoproclama por la acción del Espíritu, pues Él es la palabra de Dios para nosotros. Le repito esa idea. Así dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Cuando en la iglesia se enseña, cuando en la iglesia se proclama la palabra de Dios, es el mismo Jesús. El mismo Jesús, que es el mismo ayer, hoy, siempre. Es el mismo Jesús que hoy, y a la comunidad creyente, es el mismo Jesús que nos está proclamando la palabra de Dios. ¿Ahí sí lo entendió? Es el mismo Jesús el que nos está proclamando la palabra de Dios.